Buenas tardes. Vamos a hacer la oración inicial en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida Trinidad, Papá, Jesús, Espíritu Santo, Mamá, les ponemos en sus manos este momento de compartir. Queremos pedirles que nos ayuden a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Y quiero pedirles hoy especialmente por todas las personas enfermas en los hospitales, en sus casas, por aquellos que necesiten de nuestra oración y por aquellos que también nos han pedido que pidamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ok. Bueno, pues estamos iniciando un artículo que ya hemos visto algunas partes de este artículo 11, pero tenemos ahora, creo, en la resurrección de la carne, es ya las últimas secciones, ¿verdad?, del credo, lo último que nos queda ya por ver de esta parte primera del catecismo. No recuerdo bien si les mandé este documento, sí se los envié, ¿verdad? 988. Sí. Sí, ok. Entonces, Carlos, ¿quieres empezar tú con este primer número? Sí, claro. Artículo 11, creo en la resurrección de la carne, 988. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Pues está muy claro, nada que comentar, ¿verdad? Sí, decíamos, pues eso, ¿verdad? Que vamos a fijar nuestra atención en este tema de la resurrección y la importancia, ¿no? Que a lo largo de estos números, pues vamos a ir teniendo en el tema de la resurrección y del fin de los tiempos, ¿no? Que en conclusión, pues es este tema de vida eterna, por eso el canto, ¿no? De Más allá del sol, porque me lo hizo recordar cuando leía los números y creo que fue uno de los cantos que también me recordó ese momento y esa época que se cantaba mucho, creo que en ese tiempo de esa isla que estábamos hablando ahora. Muy bien, pues vamos a ir al siguiente porque este primero solo nos enuncia, ¿verdad?, el título de lo que vamos a trabajar. Leti, ¿nos quieres leer el siguiente? Sí, cómo no. Nada más tengo una pequeña duda, Maggie. Dilo. Esto lo vimos la semana pasada, ¿no? Sí. Yo sí, tengo Magda, aquí... porque yo también estoy, yo leí el 997, empecé desde el 997, nos quedamos en 998. Y es otro título. Y yo me equivoqué al escribirlo. Los muertos. Y yo también me quedé mucho con la duda. Ok. Dije, ay, eso no lo leí. Perdona, sí, es que es 997 y yo me quedé con... Sí, tienes toda la razón. Los muertos? Tienes toda la razón, sí. Lo que pasa que yo había puesto, mira, tengo el mismo link de la canción allá arriba, pero hace 8 días puse otra y entonces lo puse en yo sabía que teníamos que empezar con ese link de esta canción y eso me hizo confundirme en los números. Ya veo que lo tengo aquí. La canción va muy bien con el tema porque a final de cuentas vamos a hablar de cómo resucitan los muertos. Así es. Sí. Lo estoy viendo, sí, claro.
Algo a mí también me estaba sonando, pero estaba aquí con esta confusión, porque además tengo, que lo iba a comentar también, que ya lo habíamos hablado otras veces, pero les voy a poner después el link del Dessinger, porque nos aparece mucho y va a aparecer en estos temas, una D y una S, que no es de los documentos que normalmente, ¿no? Es el Dessinger. Y viene una explicación en la página de CatholicNet que es pues muy propia, ¿no? De este tema. Y creo que nos sitúa un poquito en qué es este famoso Dessinger. Entonces, yo creo que en algún momento lo hemos explicado, pero no me voy a meter en eso para adentrarnos en el tema, y luego les pongo el link, ¿ok? Para que ustedes ya luego lo lean tranquilamente en casa como cultura general que les digo yo. Oye, Ok, a pues propósito del Dessinger, apareció hace poco, hace unos 2-3 años, un Dessinger Bergoglio. No sé si llegaste a escuchar de él. Y no. así como todo muy oficial del Vaticano, pero Ujú. pues, es una cuestión muy irreverente, ¿verdad? Y muy falta de respeto, ¿verdad? Es una recopilación, pues, de todo lo que el Papa Francisco ha dicho, y ya ves que es el Dessinger, es eso, ¿no? De la historia de la Iglesia, pero este es exclusivamente de Bergoglio, presentándolo como pues no como lo que es, ¿verdad? Sino como otra cosa, ¿verdad? Entonces, una falta de respeto total, y te lo comento porque a mí me lo envió mi señor cura. Me lo envió, pero sin verlo, ¿verdad? Y le digo, oye, Sin padre, ¿ya abrirlo. que me mandó? ¿Qué? Pues te mandé el Dessinger, ¿no? Pero es un Dessinger especial, es el Bergoglio. Léalo poquito para que... Y ya empieza, ay, dice, qué bárbaro, dice, déjame decirles a todos los que se los mandé. Wow. Porque sí circuló mucho. Y parece Así. auténtico porque colores del Vaticano, así como lo estamos viendo en el catecismo, ¿verdad? Y así, todo del Vaticano, pero muy irreverente. Así pasa, ¿verdad? Desgraciadamente, hay gente para todo. Sí. Ok, sí, pues bueno, corregimos entonces todo el apartado porque ya lo habíamos empezado, y entonces vamos al título de cómo resucitan los muertos, aunque muy bien que hayamos leído el primer número que nos sitúa en este tema de la resurrección. Y entonces vamos al 997, Leti. Muy bien, Magda. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué es resucitar? Es la muerte, separación del alma y el cuerpo. El cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su omnipotencia, dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la resurrección de Jesús. Pues aquí hablamos de ese regalo que Dios nos tiene preparado, ¿no? Del momento de ese encuentro definitivo otra vez, pero que todo esto es por virtud de la resurrección del Señor. Ya en los temas anteriores nos decías tú que la vida dará vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu también que ya habita en nosotros, pero con la virtud a través de Jesucristo. No sé si quieras añadir algo más. Simplemente las palabras claves que luego vamos a ir recogiendo a lo largo de los números, que es la separación. Porque en los números anteriores, cuando hablábamos del tema de la muerte, ¿no? Porque estuvimos viendo en los números anteriores a esto el tema de la muerte, y eso significa esta separación del alma y del cuerpo, ¿ok? Y el cuerpo, que es esta parte corruptible. Pero
pero dice, está en espera de reunirse otra vez, ¿verdad? Con su cuerpo glorioso. Y entonces estamos hablando de que la resurrección es el punto importante, por decir así, el tema no es si el alma va a resucitar, porque la tenemos como más clara, ¿no? Va a ir a otra vida, entonces no hay ningún problema con el alma. El problema que tenemos es que el cuerpo también se va a volver a unir al alma para volver a ser nosotros. Y entonces aquí es donde está el paso, por decir así, que hay que quedar claros y que hay que explicar por qué este punto es importante. No se trata de que vamos a perder parte de nosotros, porque entonces estaríamos hablando que en vida hay un dualismo, y eso es muy importante. En la filosofía antigua tenemos a Platón, un gran filósofo, y a Aristóteles. Entonces, Platón hablaba de dos mundos, ¿no? Un mundo espiritual, uno que no podemos ver, y otro material, pero completamente separados. Uno arriba, otro abajo, o uno a la derecha y otro a la izquierda, donde lo que queramos poner, pero separados. Y entonces, en este punto, el ser humano decía, bueno, pues tiene una parte mortal que habita o aloja, ¿no? Tiene ahí dentro una parte espiritual, pues que luego se van a separar y espiritual se va a ir, corporal se va a quedar aquí, se va a ir a la corruptibilidad y se acabó, ¿no? Espiritual va a seguir viviendo, mortal se deshizo, se desapareció, lo terreno se va a quedar aquí, ¿no? Lo material. Cuando hay en la filosofía esa evolución para entender lo que Aristóteles luego quiso decir, pues él decía no puede ser, porque entonces estos serían dos cosas, dos personas, y tendríamos problemas morales impresionantes, ¿no? Porque entonces podríamos decir, bueno, mi parte animal, esa mortal, me hizo hacer cosas que yo, alma espiritual, no quise hacer, por lo tanto no soy responsable de esa parte. Y entonces Aristóteles nos hace reflexionar. No podemos vivir en el dualismo. Eso es el tema que está aquí detrás. El catecismo, claro que no nos va a hablar de la filosofía, pero nosotros sí tendríamos que tener claro que detrás el problema que la Iglesia está afrontando con la explicación de la resurrección es el tema de la unidad de la persona. Somos un solo ser humano. Reynold dijo que a lo mejor empezaba la lluvia con granizo y a lo mejor se nos va a conectar y desconectar. Es que llamada y me sacó, donde le contesté me sacó. Pero ya Ajá, fue una llamada, no fue el granizo. Bueno, entonces este tema de la unidad de la persona es muy importante. Lo quiero subrayar aquí porque a partir de ahora es sin este preámbulo de tener en la base la importancia de que no podemos pensar en la dualidad. Es un espacio, una espera, dice aquí, de reunirse con su cuerpo espiritual. Es como dijéramos un trance, un momento, ¿no? Es como cuando la persona entra a la sala de operaciones y entonces le dan anestesia para que no se entere un poquito de lo que le está pasando, y entonces pareciera como que te apagaron, ¿verdad? Te pusieron en off y tú no te enteras de nada porque estás en la plancha, estás con la anestesia, y entonces, bueno, pues pueden trabajar con el cuerpo ahí tranquilamente, ¿verdad? Pueden aliviarte y hacer todo lo que pasa.
Bueno, quiero usar esta analogía para entender que la muerte, a pesar de que vamos a ver esa separación física nosotros, a la hora de verla, no significa que vamos a perder parte de nosotros, porque entonces estaríamos separando alma y cuerpo y entonces estaríamos en la mentalidad platónica. Dos mundos separados que no tienen relación, que conviven un momento juntos en el tiempo y en el espacio, pero luego se separan y no tienen más conexión. No. Este momento de la muerte con la resurrección es, sí, un momento de separación, pero dice aquí, es una espera, por eso yo lo subrayaba mucho. Es un momento de transición en el que quizás vamos a pasar por la plancha, en la que vamos a tener un poquito de anestesia, en la que vamos a cerrar los ojos, se nos va a apagar, por decir así, la luz un momento, pero los que aparentemente han ido y han vuelto siempre hablan de una luz al final del túnel. Bueno, pues vamos a pasar por el túnel, pero vamos hacia la luz, ¿no? Pero no solo con el alma y el cuerpo tienen que ir juntos porque somos una única persona compuesta de alma y cuerpo. ¿Mm? Yo no sé si se los voy a dejar claro, pero eso es muy importante, ¿eh? Si no lo dejo claro, al menos que les quede que es muy importante para que luego lo sigamos investigando. Estuvo muy claro. Ok, vamos a seguir, que nos lo va a seguir explicando el catecismo, pero sí me parecía importante que tuviéramos estas bases al inicio para que las preguntas que nos vayan surgiendo, pues ya tengamos un poquito de plataforma ahí desde donde manejarlo. Ah, pues te toca, ¿verdad? ¿Tú no vas a leer? Sí. Ajá, Carlos, Reino, Lilete ya leyeron. Te toca. No, yo no. Reino, no has leído. Ah, perdona, Reino, pues entonces te toca. No, yo por eso dije, no, pues. Es el 998, ¿verdad? El que sigue. Sí. Ah, es que me había ido, perdón, espérame, ahí va, déjame encontrarlo, aquí está. ¿Quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29 y DN 12:2. Aquí lo que entiendo yo que todos van a resucitar, todos los que mueran van a resucitar como Jesús. Y la separación de lo que tú hablas, Magda, de la separación del alma y del cuerpo, pues sí nos queda claro, ¿verdad? De que el cuerpo, pues yo siento que se va a lo que es el pozo, a la tumba, y el alma se va al cielo, como dice, a encontrarse con Dios nuestro Señor. Sí. Y justo la resurrección lo que nos dice es pues que todos, ¿verdad? Todos van a resucitar, ok. Pero vamos a resucitar completos, alma y cuerpo. ¿Mm? A pesar de que estamos hablando de que el cuerpo va a ir a la corrupción. Este es, por decir así, el conflicto más difícil de entender y por el cual tanta gente rechaza este tema de la resurrección, ¿verdad? Dice que, bueno, que les demos de lo mismo que nosotros fumamos porque no lo entienden. Es importante que vayamos recogiendo este paso a paso en el que nos va a ir introduciendo ahora el catecismo, porque efectivamente es necesario, ¿verdad? Y este DN es Daniel, lo que está citado aquí, es el libro de Daniel. Ok, y entonces, por eso yo muchas veces le hago reflexionar a la gente una cosa, eternos ya somos. Y a veces usamos la expresión de quiero ir a la vida eterna. Y lo hemos usado con el término de sinónimo de ir al cielo, de no morir, porque se habla de la muerte del alma, no con el término de desaparecer, sino con el término de ir al infierno, ¿no? O sea, el alma va a morir,
pero no es porque va a desaparecer. El alma, nosotros, el alma y el cuerpo, o sea, nosotros ya no vamos a desaparecer nunca jamás. No existíamos, no somos eternos desde siempre, no existíamos. Estábamos pensados en la mente de Dios y podíamos decir, como pensamiento y deseo de Dios estuvimos siempre, siempre nos quiso y nos deseó. Eso es el amor eterno de Dios. Él ya nos esperaba, así como un matrimonio espera a sus hijos y dice, no sabe quiénes son, no saben cómo son, pero ya están deseando tener un hijo. Sobre todo cuando es un primer hijo, bueno, ya quisieran tener uno. Y entonces, en el deseo, en el corazón de Dios, pudimos haber estado ahí, en ese deseo de Dios, pero no existíamos, no teníamos existencia. El único que es eterno, que no tiene principio ni fin, es Dios. Nosotros sí tuvimos un inicio, que es el momento en el que Dios quiso que existiéramos. Pero en ese momento en el que Él quiso que nosotros existiéramos, nos participó de su mismo ser eterno. Y ojo, porque aquí hay una teoría que es una herejía que se llama panteísmo. ¿Qué significa? Que hay gente que en la reflexión filosófica que hicieron dicen, eso significa como Gremlin, que de repente, si han visto la película, de repente del Gremlin brotaban bolitas, ¿no? Así de pelusa de su mismo cuerpo como del no sé qué era, como una especie de osito o no sé qué era, y saltaban las bolitas de pelusa y se convertían en otro Gremlin. Bueno, pues no es que Dios arrancara partecita suya así de esa manera, ¿no? En esa lógica, y nosotros apareciéramos, porque este panteísmo es un poquito de este mismo Dios repartido, ¿no? Entonces cuando la Biblia habla de que somos dioses en participación, de que somos hijos de Dios en participación, no significa bolitas de pelusa como Gremlin que se van reproduciendo iguales, ¿no? Y empiezan a generar una generación de muchos iguales, no. Se trata de una generación de algo que es una filiación. Somos hijos en filiación. Cuando nosotros nos reproducimos, tu hijo es parte de ti porque participó de ti, participó de tus genes, de tu ADN, participó de tu raza, de tu sangre, participó de ti. Pero no es tú. Tu hijo no es tú, es independiente a ti. Bueno, Dios nos participó de este ADN, pero somos otro tú, diferente, con otras características. No nos participó el ser Dios, nos participó el ser hijos. Por eso dice, somos hijos en el Hijo, ¿ok? ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque de esta manera vamos a ir limpiando un poquito lo que son las herejías que nos pudieran llevar a entender de una forma diferente. Dice, todos resucitamos. ¿Por qué? Porque ya somos eternos. No existíamos, pero no vamos a dejar de existir. ¿Ok? Voy a hacer la diferencia porque el otro día una señora que le mandaron un video que dice que la muerte no existe y tenía un conflicto muy grande. Y lo resumo. El video confunde muy fácilmente a la gente entre el no morir y el dejar de existir. Y entonces dice, vamos a ir al cielo, estaremos con Dios, allí nos están esperando, no sé qué. Bueno, yo no lo he visto, pero por lo que ella contaba, decía ella, pero es que es verdad que creemos en todo eso, dice, pero dice que no existe la muerte. Le digo, mira,
El problema de este video, le digo, es que tiene una confusión muy grande entre el término muerte y dejar de existir. Uno, nosotros sí vamos a morir. Lo dijo el número anterior. Vamos a morir, se va a separar. En este momento, en esta espera, en esta transición, el alma del cuerpo, porque la parte corporal tiene que adoptar la parte gloriosa para poder entrar al cielo. Sí, a la hora de quererles conjuntar, esto es como un rompecabezas. Si estas dos piezas adquirieron su estado glorioso, van a entrar para el cielo y todos están felices. Si no se acoplaron, porque estas partes resulta que no adquirieron juntas el trabajo de desarrollo suficiente, pues entonces no van a desaparecer, van a seguir existiendo, pero no van a ir al cielo, van a ir, dice aquí, a la condenación. Pero resucitar, resucitaremos todos, unos para el bien y otros para la condenación, ¿ok? Bueno, si en algo no nos va quedando claro, pues volvemos a empezar, pero Magda, perdón, sí, la sí. condenación que viene siendo, que supuestamente, o sea, que vamos a resucitar unos a la vida eterna y otros a la condenación, o sea, los que cometieron pecado van a ser condenados o ¿cómo? Sí, mira, Reynor, la vida es, el término vida eterna aquí, esta expresión que están usando de vida eterna es para la gloria, para ir al cielo, para que nos quede claro, ¿no? Unos van a ir al cielo y otros van a ir al infierno, ¿ok? La separación, la condenación. Ok. Vamos a tener un apartado especial que lo va a explicar, pero voy a adelantar un poquito de ese contenido. Esta vida, este espacio que vamos a tener aquí en este mundo, estos años que se nos están concediendo son como el bebé dentro del vientre de la mamá. Es para desarrollarnos. La oración es el cordón umbilical con el que estamos alimentándonos, la relación con Dios, la vida espiritual que estamos teniendo, los nutrientes, comunión, sacramentos, confesión, etcétera, etcétera. Todos los sacramentos, las oraciones, las prácticas son ejercicios que nos ayudan a desarrollarnos para que en este tiempo que nos den, que van a ser los 9 meses, a lo mejor para unos estos 9 meses significa 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 90 años, 110 años. Los años que estemos aquí es el espacio de los 9 meses del bebé. Cuando nazcamos a la vida eterna, que es el otro mundo, la otra realidad a la que vamos a pasar al momento de morir, vamos a surgir de acuerdo al desarrollo con el que hayamos llegado. Cuando un bebé no se desarrolló, cuando le toca el momento de salir y no se desarrolló, entonces pues lo pueden llevar a la incubadora a ver si se acaba de desarrollar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no tiene los ojos formados, porque todavía sus manos y sus pies todavía no están hechos, porque no se acabó de formar. ¿Por qué? Pues porque vivió en el pecado y se quedó un poco trabado. Y entonces, resulta que cuando nace, pues entonces hay que llevarlo de emergencia a la incubadora. Y la incubadora es el purgatorio. Allí va a acabar de desarrollarse. A ver si conseguimos que se logre. Sí,
ya no hay posibilidad de llevarlo a la incubadora porque el desastre de su vida fue tal que vivió separado de Dios, porque la relación con Dios, que es ese cordón umbilical, lo cortó y dijo, yo no quiero saber nada de Dios, no quiero nada con la iglesia, no quiero nada con esa relación con Él, no quiero saber, cortó su cordón umbilical estando en el vientre de la madre. Este feto murió. Cuando nazca no van a ser vivo, van a ser muerto, por lo tanto lo van a llevar a el cementerio. Eso significa el infierno, ¿ok? Por eso dice, todos vamos a nacer, sí, todos vamos a resucitar. Eso impepinable, porque este tiempo es transitorio, son los 9 meses del bebé. Unos para la incubadora, otros para la vida eterna en directo y otros, pues, al infierno, a la condenación, ¿ok? Entonces, creo que es una de las imágenes que nos puede quedar un poquito más claro de cómo van a ir sucediendo las cosas y de esa importancia de que nosotros mantengamos, ¿verdad?, vivo en desarrollo nuestra vida espiritual. Sí, ¿verdad, Reino? Sí, gracias, Okay. María. Ok. Listo, entonces, pues entonces ahora sí. Ahora me brinco hasta el 9:9. ¿Cómo te brincas? No, pues el Reino leyó 98, ¿no? Ah, ya lo leyó él. Ya, 998 fue lo que Reino leyó. Sí, ¿verdad, Reino? Todos los hombres han resucitado. Sí. Entonces 999. ¿Cómo? Pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Cristo resucitó en su propio cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, soy yo. Lucas 24:39. Pero él no volvió a una vida terrenal, del mismo modo en el que todos resucitarán con su propio cuerpo, del que ahora están revestidos, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, cuerpo espiritual. 1 Corintios 15:44. Pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive, sino muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitarán incorruptibles. En efecto, es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, que este ser mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Pues sí, yo entiendo lo que dice 1 Corintios 15, que vamos a ser transformados. No vamos a ir con este mismo cuerpo, sino un cuerpo transfigurado, transformado, un cuerpo glorioso, dice, ¿verdad? El cuerpo de gloria. Y pues lo que yo también quería pensar, bueno, como por ejemplo los que mueren pequeñitos, van a resucitar así pequeñitos. Y yo que estoy viejita, voy a resucitar así de mi cuerpo viejito. O todos resucitaremos con una edad de gloria, como no entendí eso. Ok. Vamos a subrayar esas palabras porque nos lo va a decir este texto justamente. Se trata de preguntar el cómo va a ser, dice este número, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser esta resurrección? Bueno,
Este cómo, yo creo que es importante para todos porque es una de las preguntas pues que siempre tenemos en la mente, ¿verdad? ¿Cómo va a ser este paso? Ok. Sembramos, dice aquí, lo que tú siembras, dice, no es el cuerpo que va a brotar, sino es un simple grano. Y yo creo que eso nos va a quedar muy claro. Bueno, uno, que tenemos que volver a recoger de la filosofía el término tiempo. Tiempo, que ya saben que en la fe y en Dios, el tiempo es algo que en el término eternidad de Dios, el tiempo no existe. El tiempo existe en este mundo terreno mortal. El tiempo es consecuencia del pecado. Por eso, con estas reflexiones los voy a llevar al pensamiento de ese deseo que tiene el hombre de la eterna juventud. Grecia, Mesopotamia, las antiguas culturas siempre han hablado de eso, ¿verdad? Las grandes egipcias bañándose en leche de burra para no hacerse viejos, viejas, y ahora todas las cremas, ¿verdad? Con ácidos hialurónicos y todo el rollo para no envejecer. Pues esto es algo que está en nuestro corazón. Forma parte del deseo de la vida eterna que siempre decimos, ¿verdad? La charla que solemos decir en la comunidad con el título de Tu vida es para el amor. Hay un deseo en nosotros de no morir, de ser felices siempre, de ser eternos, de la eterna juventud. ¿Quién nos da el elixir de la eterna juventud? Pues, ¿qué pasa? Pues que hay como una cosa que nuestra mente, nuestro corazón no acepta, y es este envejecimiento, porque no estamos hechos para esto. Este proceso de la edad y del tiempo es consecuencia del pecado. Vamos a ir a los primeros capítulos de Génesis, donde se pensó de nosotros con una vida que no iba a terminar. Y por decir de alguna manera, en esa filosofía de esos primeros capítulos está mucho de lo que era el pensamiento griego, del pensamiento de ese tiempo, en todo Mesopotamia, en el que de esta manera explicaban esa parte eterna. Las imágenes que solemos entender es un hombre y una mujer en una edad joven, ¿no? Maduros, con la capacidad de la opción para el bien y para el mal, en el que no iban a envejecer. Se iban a poder reproducir sin dolor, pero no había muerte, no había ese paso de terminar, por decir de alguna manera, con la vida, porque la vida ya era eterna, ya era el cielo, ya estaban en la gloria, ¿ok? De esa manera surgimos del corazón de Dios. Pero luego dice San Pablo, bendito pecado que mereció tal redención, ¿verdad? Ok. Dios también prevé que en esa opción de la libertad, que podíamos ir al pecado o a la santidad, pues prevé el pecado y por eso prevé la gracia de la redención. Porque íbamos a dar un paso, dice la teología, un paso cualitativo de vida en eso que Dios pensó para nosotros. Ya nos había pensado en el cielo y así nos hizo surgir. Pero Dios, sabiendo que íbamos a pecar, dice, bueno, entonces de esta forma los voy a traer a una forma mejor.
porque ya van a tener mi amor, mi misericordia, mi perdón, y van a comprobar mi amor de una forma mejor, con una calidad mejor. ¿Por qué? Pues porque si me creaste así y yo todo el tiempo ya fui bueno, pues íbamos a existir con la duda de ¿y qué pasa si hubiésemos pecado? Pero ahora ya no la tenemos esa duda. Ya sabemos que ya pasó, ya pecamos y ya sabemos que nos ha recogido como hijos pródigos, nos ha vuelto a traer a casa y nos ha vuelto a revestir de la gracia, de su amor, y por eso el amor ahora tiene una calidad mejor. No porque al principio no fuera mejor, sino porque ahora tiene otro tipo de calidad, ya con el perdón y la misericordia. Entonces, ¿qué significa? Pues que no vamos a resucitar ni pequeños ni grandes, que los gestos que nos da aquí el evangelio que nos menciona este número primero es Lucas 24:39. Todos los textos de la resurrección después de la muerte de Jesús, todos los versículos donde en el Evangelio cuenta la muerte de Jesús, y pasamos a los versículos de se abrió la tumba y lo empezaron a encontrar, las mujeres, la María Magdalena, él va con los discípulos, lo confunden con el hortelano, los soldados que lo pudieron haber encontrado, etcétera, etcétera, nadie lo conoce. Nadie. Nadie es capaz de decir, es Jesús. Siempre en el primer impacto, nadie sabe qué es Jesús. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio con esto? Hay esa transfiguración, de alguien que sigue siendo hombre, un ser humano, no vamos a dejar de ser humano. Eso es una condición con la que vamos a seguir existiendo. No vamos a pasar a ser ángeles, como algunas sectas dicen. Bueno, se muere la gente y se convierte en ángel. No, es herejía. No vamos a ser ángeles, no. Ni los niños pequeños que se mueren pequeñitos se convierten en angelitos. No, es herejía. Seguimos siendo seres humanos, persona, porque los ángeles no pueden ser hijos de Dios. Ojo, por eso no nos vamos a transfigurar en ángeles. Vamos a transfigurarnos en la misma semilla que sembramos. Esto es importante, estas meditaciones que, bueno, los santos padres tienen meditaciones muy bonitas de todo esto. ¿Qué hay detrás de aquí? Por eso, creo que hace 8 días lo comentaba, ¿no? Una semilla de limón no va a dar manzanas, no las va a dar. No va a haber una transfiguración en otra cosa. La transfiguración va a ser en hombre. Pero nos dice el Evangelio aquí, hay una cosa muy importante. No lo conocían. Era el mismo Jesús, pero ya resucitó. No lo conocían. Y dice, no volvió a una vida terrena, pero comió con ellos, se acercó con ellos, habló con ellos, estuvo con ellos. ¿Qué pasa? Esto nos abre a otra de las herejías. Hay muchas sectas que luego dicen, no, Dios se va a llevar a los malos y vamos a quedarnos aquí en este mundo y ya nomás vamos a estar los buenos y entonces el mundo ya va a ser aquí va a ser el reino de Dios. Por eso Jesús dijo que ya llegó el reino de Dios a la tierra, etcétera, etcétera. Interpretaciones erróneas del Evangelio. Ok. ¿Qué es lo que realmente sabemos y qué es lo que el Evangelio nos quiso decir? 1, que vamos a resucitar como seres humanos, que hay una transfiguración, pero que la esencia
de este grano de limón no va a volver a resucitar como manzana transformada. No, no, no. Va a transformarse en lo mismo que es. Va a surgir la vida que está dentro de nosotros, pero va a caer esa pielecita que llevamos un poquito por encima. O sea, hay un cambio, una transformación. Todo lo que signifique en nuestro ser la limitación, como que las células van a dejar de morir de esta manera, que se van a transfigurar en algo que va a dejar de transformarse y que ya va a tener un estado estable. Ya no seremos cambiantes. ¿Mm? Y esto es algo que la mente es muy difícil que piense. ¿Por qué? Pues porque para pensar en algo que no cambie tenemos que pensar en algo estático, por lo tanto, muerto, ¿no? Siempre pensamos en eso, algo que no cambia, algo que es estático, bueno, tiene término de muerto, pero tenemos que pensar que va a estar vivo, pero que ya no se va a seguir transformando, ya no va a tener más transformaciones. Ese paso de la resurrección va a ser único. Es una transformación en el que nos va a volver un ser único ya. Ya no vamos a ir cambiando, como ahora que tenemos un cambio, una evolución, una diferencia. Vamos a resucitar sin tiempo. Vamos a resucitar sin espacio. Por eso dice, con las puertas cerradas, ¿ok? ¿Recuerdan ese pasaje? Estaban con las puertas cerradas y Jesús se apareció en medio de ellos. Pero lo veían y luego viene y les dice, toquen mis manos, toquen mis heridas, toquen mi costado. ¿Cómo que lo toquen? Se acaba de pasar por en medio de las puertas y de los muros y ahora viene y dice que lo toquemos. Ok, va más allá de nuestro pensar en tiempo y espacio, en la materialidad en la que nosotros estamos pensando. Entonces, creo yo que son elementos que nos pueden ayudar para no caer en el aseverar cosas en las que pudiéramos entrar en la dificultad de no poder explicarlo. Hay cosas que a lo mejor no podemos llegar a decir porque las vamos a llegar a entender en el momento que nuestra mente fuera ya de un concepto de fe, pues ya vamos a entenderlo porque dice que la fe nos lleva a esperar, ¿no? Y la esperanza no desfallece porque sabemos que Jesús ya ha resucitado. ¿Okay? Cuando estemos en ese estado resucitado, entonces es cuando vamos a llegar a comprender todas estas cosas que ahora solo vemos. Dice San Pablo, las vemos como borrosas, ¿verdad? No las tenemos tan claras. Las estamos viendo como en un espejo. No las podemos ver con toda la claridad. Dice, pero entonces seremos conocidos tal cual es, ¿verdad? Nosotros y la realidad. ¿Ibas a decir algo, Carlos? No, es que, bueno, pues simplemente yo me estaba imaginando, pues, de que en este orden que vivimos, pues todo es finito, ¿verdad? Entonces, hasta donde estamos llamados, pues ahí no hay muerte ni corrupción, ¿verdad? Entonces, pues no lo podemos entender porque estamos hechos a esta idea de todo finito, ¿verdad? Pues estas leyes que nos rigen, ¿verdad? En este mundo. Sí. Entonces a esa pregunta que hacía ahora mi mamá, ¿no? Los bebés van a nacer, a resucitar pequeños, los viejitos van a resucitar viejitos, entonces lo que nos conviene es morir muy jóvenes para poder resucitar todos jóvenes. Entonces, en nuestra flor de la edad, para que ahí estemos todos bien y felices, ¿no? Dilo. Digo, morir grandes y resucitar niños, volver a vivir. Sí, ¿verdad? Sería otra opción. Ok.
Creo yo que con lo que yo decía nos queda un poquito claro, ¿verdad? Que crecer como niños y llegar a esta edad adulta, morir, es el proceso de la consecuencia del pecado. No sabemos qué hubiese pasado, que es lo que no pudo explicar Génesis, porque Adán y Eva, si se dan cuenta en esta filosofía de Adán y Eva, de estas fábulas con las que se maneja y se intenta explicar estos primeros momentos de la creación, que son eso, ¿verdad? Fábulas, que son imágenes que se manejaban ya en estas culturas antiguas y se recogen para ponerlas en estos libros antiguos e intentar explicar pues que venimos todos de Dios y que pertenecemos todos a Dios y que de alguna manera Dios tiene nuestras vidas en sus manos y que de él hemos salido. ¿Qué pasa? No han podido explicar qué hubiese pasado si Adán y Eva hubieran tenido a Caín o Abel antes del pecado. No lo han podido explicar. De tal forma que aquí, antes del pecado, solo existe una pareja, pero los hijos vienen después del pecado. No hay una familia creada antes del pecado. ¿Por qué? Porque la filosofía no alcanzó a entenderlo en ese momento. Ahora nos damos cuenta de que eso, la reflexión no lo ha podido explicar porque nuestra mente solo piensa con la realidad de después del pecado. Sabemos que crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos. Pero no sabemos qué hubiese pasado con Adán y Eva, con Caín y Abel antes del pecado. Entonces, con esas amenazas que recoge de ahora vas a tener dolor en el parto, ahora vas a tener sufrimiento en el trabajo, quiere decir que ni había dolor en el parto, quiere decir que no había sufrimiento en el trabajo, que eran dueños y señores que no se iban a cansar, cansancio, dolor, sufrimiento, enfermedad, consecuencia del pecado. Y todo esto lo recoge Génesis porque era el común sentir de las filosofías más antiguas en las que el pueblo de Israel se estaba moviendo. Y por eso la recoge en Génesis. Sabemos que también es uno de los libros más tardíos, porque ya son reflexiones que viene recogiendo a lo largo del pensar del hombre para darse respuestas de cómo empezó todo. Aunque lo hayan puesto en el inicio porque tiene el nombre de Génesis, pero no es de los libros primeros que se escribieron. Entonces tenemos que tener un poquito claro eso, el hecho de que estas reflexiones forman parte de la filosofía de la vida y del cómo el hombre se ha ido queriendo dar respuesta y cómo ha ido interpretando la acción de Dios en nuestra vida, en nuestro actuar. Pero de hecho no nos pudieron explicar una familia antes del pecado. Bueno, no los lío más, seguimos y poco a poco iremos teniendo más dudas y más interrogantes, creo que más y menos soluciones al problema. Entendemos menos. Yo nomás no te entendí una parte, Magda. Después Dile. de que me saludaste, ya no te entendí nada. Te quedaste en la isla de Mezcaltitán. Ok. ¿Quién seguía aquí? ¿Carlos? Sí. Ok. El número 1000. ¿Cómo ocurrirá la resurrección? Sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Así como el pan viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía,
constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección. San Irineo de León. Esa es una analogía muy, pues muy clara, ¿no? La Eucaristía, pues primeramente es pan y vino, y después ya es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sabemos que es un cuerpo de Cristo glorificado, no terreno, ¿verdad? Y bueno, pues yo me acordaba de Tesalonicenses, ¿verdad? Que nos dice lo que sepultas es un cuerpo mortal, y lo que resucita es un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, creo yo que lo explica muy bien este número, ¿no? Ok. Pues vamos a ir al siguiente. El 1001. ¿Cuándo? Sin duda, en el último día. En referencia a Juan 6:39. Al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está infinitamente asociada a la parucía de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues aquí está el cómo. Y nos dice en Juan 6:39. La resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía. La parucía, la última venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. No sé si quieras explicarnos algo más. Bueno, creo que nos va llevando un poquito a ir entendiendo y entonces aquí nos habla de esta segunda venida en la que creo yo que tenemos que tener claro otra acción, por decir de alguna manera, una acción de Jesús que nos abre a la posibilidad de que no está todo terminado, por decir de alguna forma, ¿no? Y esta segunda venida, que otra vez vamos a entrar al conflicto del tiempo y del espacio, para nosotros no ha pasado. Pero no es porque Dios esté esperando algo, ¿no? Es porque está respetando, que aquí hay algo muy importante, Dios respeta la evolución natural de la creación que Él mismo generó. Esto es muy importante porque este concepto nos ayuda a entender los dinosaurios, la separación de los continentes, porque cuando hablamos de estos primeros momentos del Génesis y dice pues que aparecieron los animalitos y luego de pequeños pues vemos que nos dicen que aparecieron los peces y entonces claro ya vemos todos los peces de colores, todos muy bonitos, etcétera. Y luego los animales de la tierra, pues las jirafas, los elefantes, los no sé cuánto. Bueno, pues aquí es donde tendríamos que poner, en vez de todas estas jirafas y los perritos y todos estos animalitos, tendrían que aparecer los dinosaurios, los pterosaurios y los no sé cuántos saurios, porque en realidad aparecieron así, en lo que explica la evolución. Y no fue un día, ¿verdad? Sabemos que son miles y miles. Ok. ¿Por qué nos ayuda esto que estoy diciendo para entender la parucía? Porque nosotros estamos pensando en nuestro pensar tiempo y espacio, pues que esto, ¿verdad? San Pablo tiene
los teólogos hablan de las contradicciones de San Pablo, ¿verdad? Y de las contradicciones que a veces tienen las cartas católicas, porque en algún momento hablan de que esta parucía es eminente. Dicen, ya está cerca esta segunda venida, ¿no? Pero hay momentos en los que dice, bueno, ya vendrá, no se preocupen, o sea, no se angustien, no va a ser ahora ni mañana. Y entonces estas contradicciones entre San Pablo y las cartas católicas, que a veces en un momento dicen una cosa y a veces dicen la otra, es algo que nos ayuda a hacer una reflexión en la teología, no desde esa parte bíblica de explicar ese texto en ese momento, sino la reflexión teológica que hacemos. ¿Qué es? Que Dios ya culminó su obra, por decir de alguna manera. No, yo a veces me hago, yo esa es una imaginación que yo me hago, para yo entenderlo. Digo, claro, parece como que Dios estuviera jugando con plastilina, ¿no? Como cuando hacíamos cositas con la plastilina, entonces vas haciendo cositas, y tú vas haciendo tu juego, ¿no? Tú vas colocando, lo vas moviendo, lo vas modificando. Pero en realidad Dios empezó una obra y la terminó, que es la imagen que nos da también el Génesis. Empezó y terminó, ¿no? Descansó. ¿Por qué? Porque terminó. Dios empezó la redención y ya la terminó. Para nosotros hay una segunda venida porque hay un entender que Dios va a concluir. Pero que hablamos de que lo va a concluir. ¿Por qué? Porque nuestro pensar tiempo y espacio para nosotros no ha llegado. Pero Dios ya lo terminó. No es que esté ahí arriba esperando para decir que pasen los años para yo concluirlo, ¿ok? Entonces, esto es lo que los textos bíblicos nos hacen entender cuando ellos en las inspiraciones del Espíritu Santo les decía, es que la parucía ya está aquí. Lo mismo que Jesús decía, el reino ya está aquí, ¿ok? No es que esto sea el reino en su totalidad, es porque cuando acabe este tiempo y este espacio, cuando haya esta conclusión final, para el tiempo y el espacio, entonces vamos a verlo, nosotros vamos a verlo ya concluido. Los que ya están del otro lado, que ya no hay tiempo ni espacio, lo están viendo diferente a nosotros, pero no nos lo pueden explicar porque nosotros todavía estamos de este lado, en este tiempo y en este espacio, ¿ok? Entonces, es importante que recojamos este término parucía, así como recogemos también el término creación. Con una imagen, un tiempo y un espacio. 7 días, proceso de animalitos, etc. Ok, una parucía que va a pasar, fíjense bien lo que les digo, va a pasar en el tiempo y en el espacio para nosotros. Pero no porque Dios esté esperando concluir su obra. Dios en sí, en Él, en lo que es Dios, Él concluyó. Pero ahora tiene que respetar su creación. Él nos hizo con este tiempo y este espacio, con la consecuencia de este pecado que estamos nosotros recogiendo en la historia. ¿Quién sigue, Reino? Sí, yo. El 1002. Resucitados con Cristo. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, también lo es en cierto modo que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. En efecto, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora una participación en la muerte y en la resurrección de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios, que la resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Colosenses 2, 12, 3, 1. Pues habla del bautismo aquí también, pues, de que, y que fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? De que nos borraba del pecado el bautismo. También habéis resucitado por la fe en acción de Dios, que Él resucitó de entre los muertos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Ok. Sí, creo yo que yo lo que subrayo aquí es el término de, en algunas traducciones dice, ya habéis resucitado, ¿no? En la Biblia de Jerusalén. Aquí dice, también habéis resucitado por la fe. O sea que ya está esta resurrección, ¿ok? Ya estamos resucitados por la fe, dice, por el bautismo, ya estamos resucitados. Por eso yo puedo darme el lujo de decir, la parucía ya está, ¿ok? O sea, en el tiempo de Dios nosotros ya estamos resucitados. Tengo que usar la palabra tiempo para que nosotros entendamos. O sea, en la acción de Dios, en la obra de Dios, ya estamos resucitados. Dice, por el bautismo ustedes ya resucitaron. ¿Mm? Y eso no es mentira, no es que fue una resurrección de mentiritas, ¿no? Como los gatos que a veces nos envían en el WhatsApp. Ahora sí, pero no. No es, ahora sí, pero no. Porque a veces pues tenemos eso, ¿verdad? Que luego solemos decir en este tiempo de parucía es el ya sí, pero todavía no. O sea, ya estamos resucitados, pero todavía no. ¿Por qué? Porque estamos esperando ese tiempo, ¿no? Entonces, ya ha pasado, esto ya sucedió, ya está concluido, pero no es una película de esas de sin tiempo, en las que van al final y al principio, ¿no? De la película y la van repitiendo constantemente porque están modificando de alguna forma el tiempo, como en el túnel del tiempo, en el que podemos ir para adelante y para atrás para corregirlo, no. Es porque vamos a salir de estas dimensiones. Por eso San Pablo, entendiendo un poquito ese ir más allá de lo material y entrar al término de la fe, habla pues de que ya está, ¿verdad? Ya estamos resucitados en él. ¿Quién va ahora? Yo. Reynolds. Reynolds, ya me dio. Ahora yo. ¿Quién sigue? Yo. 1003. Señora. Ok. 1003. Unidos a Cristo por el bautismo, los creyentes participan ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esta vida permanece escondida con Cristo en Dios. Con Él nos ha resucitado y hechos sentar en los cielos con Cristo Jesús, alimentados en la Eucaristía con su cuerpo. Nosotros pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. Cuando resucitemos en el último día, también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. Colosenses 3:4. Antes de entrar en este número, Sandra, no sé si querías decir algo o se abrió tu cámara por accidente. Sí, es que se abrió por accidente. Ok, solo que me quedé con la tentación de saber si es que estabas esperando decir algo y yo me embalé a seguir hablando. No, está bien, gracias. Ok.
Ok, creo yo que aquí lo importante es este término que usa San Pablo, de esta vida, dice, está escondida. ¿Mm? No está escondida porque Dios quiere jugar a las escondidas y a ver si lo encontramos, ¿verdad? Como cuando le escondes un regalo a un niño y le dices, bueno, ahora lo tienes que encontrar y te voy a ir dando pistas, sino ¿qué se trata? Que está escondida, o sea, no la podemos ver porque en otros momentos él habla de que está velado, de que no lo llegamos a entender, porque con estos ojos no lo podemos ver, porque etcétera, etcétera. Pues yo creo que nos va haciendo entender un poquito, ¿no? Dice, ¿de qué forma sí podemos participar? Dice, ya estamos en el cuerpo de Cristo, ya formamos parte de este alimento de la Eucaristía, ya estamos dentro, ¿no? O sea, son pistas que nos pueden decir, bueno, estos momentos de comunión, estos momentos de entrar en relación con Dios. Yo ayer daba los pasos de fragua, ¿no? De la oración y yo les decía, bueno, en los momentos en los que conectas con Dios, estás con la Trinidad en la mesa redonda, sentado, entras al cielo y no quieres que termine. Tenemos pistas, ¿no? En este ejercicio de la vida espiritual tenemos pistas de lo que es estar ya en ese estado, ¿no? Al que vamos a llegar, pues, en el momento de la resurrección. Vamos al siguiente. Sí, Carlos. Carlos. Sí, ¿verdad? Tú, Carlos. ¿A quién le toca? ¿A mí? ¿Leti ya leyó? Sí, acaba de leer ahora. Ok, 1004. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia, la del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? No os pertenecéis. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 13 al 15. Bueno, pues esta imagen del cuerpo místico de Cristo, pues nos habla de que ya estamos en Cristo, ¿verdad? Formamos parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, nos dirá también San Pablo, ¿verdad? No saben que sus cuerpos son templos vivos, ¿verdad? Del Espíritu Santo, en ustedes habita Dios, ¿verdad? Entonces, pues sí, es muy, muy entendible esto, ¿verdad? De la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también, pues, por nosotros y por el mismo Cristo, y especialmente dice aquí, particularmente cuando sufre, ¿verdad? O sea, por aquella persona que sufre, ¿verdad? Sí. Y pues bien importante, ¿no? Subrayar esto, ¿no? De que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, ¿verdad? No, nuestro cuerpo es parte es un miembro más del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, no nos pertenecemos. Sí, es algo Ya, muy... dice aquí a glorificar por nuestros cuerpos a Dios, ¿verdad? Así es. A mí me ayuda a entender, ¿no? Que al ser parte de este cuerpo místico que decías, pues de esa forma podemos llegar a entender eso que yo decía hace un rato, de la culminación de la obra de Dios, porque tenemos una participación en este Jesús que ya está glorioso, porque formamos parte de su cuerpo. Entonces, de alguna manera, Él ya nos resucitó.
ya estamos con Él resucitados, ya hemos pasado, por decir de alguna manera, con Él esta espera, ¿no? En la que estamos ahora, porque Él ya lo ha vivido, Él ya está, ¿no? En ese estado. Y nosotros somos parte de su cuerpo, entonces Él ha hecho que nosotros ya estemos en ese estado de gloria, que ya estemos resucitados, que ya estemos en ese, por su poder, dice, en esa participación de lo que Él ya hizo, de la conclusión de su obra redentora. Y por eso San Pablo entiende y dice, dice entonces, este cuerpo que tenemos ahora, esto que somos ahora, esta persona que somos en este momento, dice, es sagrado, porque ya somos parte de Cristo, Él ya está en nosotros, por lo tanto, ya somos un copón, porque ya formamos parte de Cristo, ¿no? Entonces, por eso la sacralidad del cuerpo, por eso la importancia, ¿no? La gente que hace tantas realidades tan irreverentes, ¿no? Con los restos de las personas, pues forma parte de los sacrilegios que tenemos que soportar por la ignorancia, ¿verdad? Porque no tenemos comprendida, no tenemos vivida esta dimensión, esta importancia que tiene realmente nuestro cuerpo como ser humano. Y más los que piensan pues que una vez que el cuerpo muere, se acabó la existencia de la persona, entonces pues peor, ¿no? Porque estos ya piensan, como decíamos hace 8 días o hace 15 días, la señora que quería hacer comida de los peces. Uh-huh. Sí, fíjate que esto que decías de la sacralidad del cuerpo, pues es que sí nos falta entenderlo, ¿verdad? Si en nosotros habita Dios, y si donde Dios habita es algo sagrado, pues entonces mi cuerpo es sagrado. Claro, y lo importante ahora, porque pues cuántas aberraciones encontramos, ¿verdad? Entre los abusos, entre las personas desaparecidas, entre el tráfico de órganos, el tráfico de personas, tantas cosas, ¿verdad? Y donde también entran pues todo el tema de pecados sexuales, ¿verdad? Que ahora modernamente tenemos una variedad impresionante de cosas en la que la gente sigue entendiendo que, bueno, mientras está de acuerdo, ¿verdad? Y sea consensuado, no hay ningún problema. Pero en estos términos, ¿verdad? En tema de juventud y adolescentes encontramos aberraciones impresionantes por justo esto que yo decía ahora, ¿no? Esa ignorancia impresionante de la sacralidad del cuerpo. Y también entender, pues que esa misma dignidad sagrada la tienen los demás, ¿verdad? Entonces, yo no puedo entender a otra persona como algo que no es sagrado, ¿verdad? O sea, también debo aprender a respetar a las demás personas. Sí, Sandra. En ellos habita Dios. Exacto, sí, es algo que muchos lugares, muchas parroquias ahora últimamente en algunos estados de México y así, porque me ha tocado participar también, han ido trabajando lo que ahora se menciona como teología del cuerpo, ¿no? No sé si han oído pláticas. Sí, están dando cursos. Se está promoviendo mucho eso justo por esto, ¿no? Porque pues ahora nos encontramos con que hay un montón de cosas, ¿verdad? En las que a mí me ha tocado incluso participar, en el que, pues, sí, me tocó solventar un conflicto, ¿no? Entre un sacerdote que preguntaba sobre, o que en la charla, ¿no? Hablaba pues le tocó dar la charla de pecado y él hablaba pues de todo ese tema de la sexualidad, del libertinaje, en fin.
Y entonces, claro, hubo conflictos muy fuertes porque la gente que practica todas estas realidades amorales en ese tema de relaciones, pues fuera como de lo normal, ¿no? Pues parecía así como que era cuestión de opción, o sea, si yo quiero, yo tengo la opción de decidir, pero tú no le tienes que poner título de pecado, tú no me tienes que poner ese conflicto en mi conciencia. Y entonces, claro, él desde la postura en la que él se encontraba, porque él además tenía que confesar a la gente, pues dijimos, bueno, no te conviene a ti meterte en ese lío, porque eres tú que vas a oír a la gente ahí. Digo, espera, salgo yo, lo explico en la manera que yo pueda. Digo, y espero que quedemos bien, digo, y que no nos metamos en un lío más grande. Y entonces, pues me tocó justo hablar de toda esta parte, ¿no? En la explicación de eso. Y sí, hubo una chica, ¿no? Un matrimonio muy joven, pues que ya decía que cómo manejábamos una moral de este tipo, o sea, que parecía que estábamos en Trento, arcaicos, que cómo era posible, y le digo, perdona, para tu carro, le digo, la sacralidad del cuerpo empezó en el momento en el que Dios nos creó, punto, punto. Luego, todo el libertinaje, todo lo que tú quieras, que ahora se dan el lujo de entenderlo como eso, o sea, como una opción libre en la que yo puedo decidir por mi cuerpo. No puedes decidir con tu cuerpo porque ni siquiera te pertenece. O sea, tú formas parte del cuerpo de Cristo, formas parte del cuerpo de Cristo. Es verdad que tú puedes decidir, optar, eso sí, es libre, voluntario, el pecado va a ser tuyo, la condenación va a ser toda tuya, te la vas a llevar por completo, te vas a ganar el premio mayor, pero, pero la sacralidad del cuerpo es muy importante entenderla, porque no la puedo manejar de cualquier manera, ¿no? Entonces, sí es bueno que nosotros lo entendamos también, ¿no? Porque pues tampoco es bueno que la gente por eso no permite ni civilmente ni eclesiásticamente que la gente ande paseando los restos cuando se les entregan las cenizas, los anden paseando por todos los sitios, las traigan para arriba y para abajo, las lleven y las traigan. Nos lleva como a muchas consecuencias, ¿no? En las que la iglesia entiende y puede tolerar, ¿no? Puede tolerar cosas, pero también tenemos que entender en el que, pues bueno, hay como su entender de qué sí podemos tolerar y qué ya raya con el, pues eso, o sea, con la falta de preocupación, de entender, ¿no? Esa dignidad, de la delicadeza que tendríamos que tener, pues no sé. Y luego, bueno, también la iglesia, pues, entiende que si es decisión, ¿verdad?, de una persona, pues tampoco vamos a obligar a nadie, pero por eso nos surge que lo entiendan, ¿no? Nos surge que entiendan un poquito la realidad. Sí, aquí yo creo que los sacerdotes no profundizan mucho, Magda, pues no sé si por prudencia, porque precisamente despierta eso, ¿no? El escándalo, ¿verdad? Por la mentalidad que se maneja ahora, ¿no? Como entender que como que por prudencia a veces no profundizan así porque a mí me ha tocado, ¿no? A mí me ha tocado que personas cercanas a mí las logro llevar a misa por alguna razón y luego de repente toca a un sacerdote de estos duros que hablan fuerte y luego salen de la misa diciendo por eso no vengo a misa, ¿verdad? Porque pues no, estos padres tienen un pensamiento muy cuadrado, muy cerrado, ¿verdad? Y pues yo creo que también es prudencia un poco, ¿no? Porque nos falta preparación, nos falta conciencia cristiana, ¿no? Digo, hablando en términos generales a la iglesia, a nuestra iglesia, pues estamos apenas asomándonos, ¿no? A lo que es realmente la vida cristiana, ¿verdad?
mucha gente, y pues me incluyo, ¿verdad? Pues apenas estamos dando nuestros primeros pasos, ¿no? Para conocer realmente las exigencias, ¿verdad? Porque pues es muy fácil escuchar: Dios te ama, Dios te perdona, Dios es misericordioso, Dios siempre está con los brazos abiertos, Dios su vida por ti, te ama como si fueras el último y el único en el mundo, en la creación, ¿verdad? Todo eso es muy padre escucharlo. Pero ya estas cosas ya no son tan padres porque chocan con nuestro pensamiento, con nuestra lógica y contra nuestros mismos deseos, ¿no? De vivir una vida, pues digamos, en una zona de confort muy padre, ¿no? Así es. Ok. Pues bueno, yo ya veo que ya son 7 y 8 y yo esperaba haber acabado con toda esta parte, pero no nos queda tanto, ¿verdad? Vamos a ver hasta qué número nos faltaría. Hasta el 14. Hasta el 14. Y según yo, creo que hemos tocado todos los temas importantes. No sé si la próxima vez, bueno, le podemos dar una repasadita, pero yo creo que podremos abrir, ¿no? El siguiente tema, porque me parece que lo hemos hablado bastante, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor podemos darle una leída a todos los numeritos así por si acaso nos lo llevamos de tarea a casa, y si queda alguna pregunta de esto que leímos, pues lo podemos comentar la próxima semana. ¿Qué les parece? Para no recomendar que lo leyéramos nosotros y cualquier duda la anotáramos. Ok. Y preguntártela. Ok, y así ya concluimos con este apartado y nos vamos al siguiente. Yo creo que en 10, 15 minutos podemos resolver dudas de esto y ya entramos al otro, ¿no? Sí. Creo en la resurrección de la carne, morir con Cristo. Ok, entonces esto lo vamos a dejar. Yo pensé que habíamos terminado y le dejé aquí. Entonces vamos a entrar a creo en la vida eterna. Aunque te diré, Magda, viéndolo bien, esto de morir en Cristo, pues es parte esencial, ¿verdad? El que quiera seguirme, muérase primero, ¿verdad? Luego tome su cruz y siga. Y esa es la parte que nos cuesta trabajo. Queremos seguir a Cristo sin morir. Y sí, ok. Pero bueno, de todos modos les voy a mandar, porque como son poquitos números, les voy a mandar el siguiente, que no vamos a salir del tema de la vida eterna y de la resurrección, porque después de decir que creo en la resurrección de los muertos, en el credo luego decimos si creo en la vida eterna, ¿no? Creo en la resurrección de los muertos, la vida futura o la vida eterna, amén. Bueno, esta vida eterna tiene el apartado de hablar propiamente de un juicio particular, del cielo, la purificación final, el purgatorio, el infierno. Por eso decía Reynolds hace rato, no voy a meterme a explicar todo eso, porque aquí hay un apartado para cada uno de estos espacios: el infierno, el juicio final, la esperanza de los cielos nuevos y la tierra. Y luego tiene un pequeñito explicación de amén, ¿no? Creo en la vida futura, amén. Ok, bueno, pues con eso vamos a concluir esta primera parte, que ya estamos, pues eso, terminando por fin la primera parte del catecismo, y vamos a entrar a la segunda, de la celebración del misterio cristiano. Y pues aquí ya nos vamos a adentrar en la parte sacramental. Y yo espero que vamos a ir un poquito más rápido, porque toda esta parte teológica que ya hemos trabajado en el credo y la hemos revisto y vuelto a ver, porque ya veníamos del concilio,
Vamos a ir, yo creo, un poquito, porque yo creo que lo que nos quedaría en esta segunda parte de ver va a ser la parte práctica del sacramento. Y luego la parte moral, pues ya va a estar más que vista, porque con la parte práctica de los sacramentos, segurísimo que ya vamos a tener una buena parte vista, o sea que la tercera parte ya va a ser más rápida todavía, porque lo pesado era explicar toda esta parte más teológica y doctrinal del credo, y ya estas siguientes partes yo creo que ya van a ser un poquito más ágiles, ¿no? No nos vamos a entretener ya tanto. Eso es lo que yo pienso. Bueno, creo que por lo que he ido viendo en los temas, yo creo que ya vamos a ir un poquito más veloces. Bueno, ok, ya les mandaré los números. Y entonces a la siguiente vez vamos a venir con el 10. Bueno, con la opción de que preguntaremos si tuvimos dudas del 1005 en adelante, ¿no? Nos quedamos en el 1005, sería en el que vamos a empezar. Sí, 1005. Lo voy a poner porque últimamente les digo que con el cambio de computadora, en cada computadora dejo anotado una cosa y luego a la hora de querer ir a verlo estaba en la otra. Y entonces, bueno, ahora tengo que trabajar con todo digital y por eso anoto el número aquí para concluir esta parte. Oye, Magda, una sugerencia. Sí, ¿Por qué sí. no usas USB para guardar tus archivos y así los puedes llevar de una computadora a otra sin ningún problema? Mira, el problema que tengo es que hay veces que tengo un bolso, hay días que estoy aquí, vine de una forma, hay días que me dejé una cosa aquí y me podría servir, pero ahora lo que hago es manejar todo en digital. Tengo los documentos con los que trabajamos, los subo al Drive y entonces ya estoy agarrando el sistema de no tener que necesitar nada ¿Sí? por ese tema, porque un día estoy en una computadora, otro día estoy en otro, un día en una casa, otro día en otra, y bueno, creo que ya estoy, sí, estoy ya usando la nube a causa de eso, pero gracias a Dios y a la providencia, creo que ya vamos a estar cerca de conseguir una solución para este tema de la computadora, para no tener este lío. Muy bien. Ok. Bueno, pues alguien nos quiere dar gracias, nos ayuda a dar gracias, no a darnos gracias. Bien, también, Magda, te las mereces. Gracias. A todos, que todos colaboramos. Señora Magda, de gracias, por favor. Usted seguía de leer, usted sigue, ándele. Bueno, pues vamos dándole gracias a Dios por este rato, por esta reflexión, por esta meditación sobre la muerte y sobre la resurrección. Recordarnos, Señor, gracias, que somos templos vivos, que somos creación tuya, que debemos, un cuerpo al que debemos cuidar. Te pedimos por los compañeros que no pudieron acompañarnos, por Tere, por Xochi. Tus manos las ponemos, Señor, y te damos gracias por este rato. Y a ti, Mamita María, nos encomendamos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, que Dios los bendiga. Igualmente. Nos vemos la Bendiga a próxima. todos. Que pasen una bonita semana. Gracias, igualmente. Que les vaya bien, Dios los bendiga. Saludos, comadre.
Igualmente, me saludas a mi comadre y a todos tus Con mucho hermanos. gusto.